Quiero saludar a quien está en línea por parte de la empresa Camus y Gas del Sur, al representante oficial de la compañía, Rodrigo Espinosa, a quien saludamos desde aquí, desde Radio Más Multimedia. Rodrigo, todo el equipo de Radio Más Multimedia, te escuchamos, te vemos en toda la provincia. Vos no ves si nos escuchás, bienvenido. Aquí estamos para hacerle compañía hasta las 15, todo el tiempo del mundo, todo el que tengas, para poder charlar sobre lo que está sucediendo en Tierra del Fuego. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Moisés. Gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos. Hablábamos el otro día, fuera de aire, justamente de esta controversia que se dio y que se viene dando en la ciudad de Tolwyn. Voy a hacer un reconto, voy a poner ahí en contexto a nuestros oyentes, nuestros canales digitales también, la FM y en Ushuaia que nos están mirando atentamente, en Tolwyn también, porque primero una versión por parte del intendente de la ciudad de Tolwyn diciendo de que habían quitado los medidores a 150 familias. Hubo una expresión también por parte de la Defensoría Federal en Ushuaia advirtiendo de que iban a hacer una acción judicial, un amparo colectivo, y después nos comunicamos contigo y vos gentilmente nos acercaste un comunicado diciendo de que habían solamente 12 personas que le habían quitado el medidor, de las cuales había una modalidad de que ya habían deudas acumuladas por un año. Contanos un poco cuál es la realidad de la compañía, por favor. Moisés, y no le quiero quitar criticidad a lo que estás diciendo, porque por supuesto que 12 familias sin suministro de gas no dejan de ser 12 familias sin suministro, Tal cual. pero evidentemente la información que trascendió y que bien vos marcabas en el inicio de esta charla difiere mucho con los datos de la propia realidad. A ver, Claro. no existe y no hemos jamás alcanzado ese número de 150 familias sin suministro como trascendió. Ok. Efectivamente, los datos que manejamos nosotros dan cuenta que desde el 1 de mayo a la fecha, es decir, estamos hablando de prácticamente 3 meses, Uh-huh. hay solo 12 familias que están sin suministro por falta de pago. De nuevo, no quiero dejar de ser empático con estas 12 familias, pero son 12 y no 150. Y en estos casos, en estos 12 casos, lo que se evidencia es que son familias que adeudan aproximadamente 11 facturas, en términos concretos, hace un año que no están abonando por el servicio que están consumiendo. Ok. Pero, de Sí. nuevo, sin ánimos de quitarle criticidad al hecho, lo que sí llama poderosísimamente la atención es que a lo largo de todo ese año Uh-huh. tampoco se han contactado con la compañía para solicitar algún tipo de facilidad. Ok. En la recta final del proceso de gestión de morosidad, nuestra compañía tiene notificaciones de índole digitales, muchas, y después, por supuesto, a la hora de hacer un retiro de medidor, ya se instrumentan notificaciones fehacientes porque así lo establece la normativa vigente. Si Exacto. sumamos las notificaciones digitales y las fehacientes, para estas 12 familias tenemos 9 comunicaciones enviadas, 9 comunicaciones donde instamos a que se comuniquen con Camusi para poder encontrar un punto medio, Claro. de las cuales ninguna de esas 9 fueron contestadas. Solo Bien. para que quede claro el proceso también para los televidentes y los oyentes. Está bien. Cuando la gestión de morosidad inicia su proceso último, que es el corte de suministro, porque no hay respuesta por parte del usuario, la normativa vigente establece que nosotros tenemos que visitar en forma fehaciente a ese vecino. Bien. Visitarlo en forma fehaciente significa lograr la firma, el acuse de recibo del Claro. vecino respecto de esa notificación de deuda. En una primera visita el vecino no nos atiende porque, por ejemplo, está trabajando. La normativa nos obliga a visitarlo una segunda vez en un día y horario diferente, justamente para intentar lograr el encuentro con el vecino. Si esa segunda visita no se genera, la normativa nos obliga a una tercera visita. Y si en Uh-huh. esa tercera visita, también en día y horario distinto, no se logra concretar la visita del vecino, Claro. se deja sentado características de la fachada justamente para que en el legajo conste que se hicieron las determinadas visitas que se tenían que hacer, que no se logró la firma por parte del vecino, Claro. de una casa que tiene características tal y cual, fachada tal o cual, algún dato descriptivo de la casa que nos permite cerciorar de que efectivamente estuvimos allí. Cuando ninguno de todo ese proceso funciona, bueno, se produce el retiro del medidor, que es lo que ocurrió en alguno de estos casos donde estamos hablando, ¿no? Ok, Rodrigo, y para clarificar, porque justamente generó mucho revuelo, te imaginarás, lo viste en las redes sociales, en denuncias por parte del propio intendente, y esto generó inclusive
noticias nacionales. Y no es la primera vez que suceden este tipo de cuestiones, ¿no? Relacionadas con el corte de medidor en el invierno, con toda la carga que genera, y me animo a decir, y no me voy a hacer el desentendido, creo que es evitable. Pero es evitable en la medida en que existan lazos de comunicación un poco más activos entre el gobierno de la provincia, los municipios y los vecinos en general para que sepan de este tipo de herramientas. Vecinos que no cuentan y que tienen una brecha digital muy amplia. Digamos, evidentemente hay un problema ahí. ¿A qué le atribuye a la empresa este tipo de inconvenientes, de malos entendidos, donde se mezcla la política, empresas privadas y la prestación de un servicio clave en nuestra provincia? Mira, Moisés, yo diferencio lo que puede ser una gestión de la política y me centro, si querés, en lo que es nuestro métier. Sorprende, la verdad, Moisés, que Ujú, todas esas comunicaciones efectuadas no hayan sido respondidas, porque en todas y cada una de ellas se le informa al vecino claro. que debe comunicarse con nosotros para encontrar una facilidad de pago. Está expreso, está perfectamente detallado. Si el vecino a lo largo de un año no tomó contacto con la compañía, está consumiendo un recurso, en este caso el gas natural, pero imaginemos cualquier bien y servicio, Sí, es raro pensar que uno en cualquier país del mundo puede consumir algo un año sin pagarlo y que eso no tenga ningún tipo de consecuencia detrás. Los cortes no se producen en invierno per se. De hecho, hoy verás, y no por esta cuestión en particular, que no claro. tenés mucho ruido en la calle. Estamos hablando de gestiones del 1 de mayo de esta parte. Está claro que en Tierra del Fuego las condiciones climáticas hacen, en términos concretos, que la necesidad Tiene de cierta recursos energéticos particularidad, claro. esté sostenida a lo largo de todo el año. Pero si intentamos centrar la conversación, no esta, me refiero a la que ocurrió en las semanas anteriores, Ujú, donde se hablaba de 150 vecinos sin gas, en menos 18 grados bajo cero, en cortes en pleno invierno, bueno, es una situación que difiere totalmente de lo que realmente ocurrió. claro, Si lo claro, miramos claro. por otro lado, hay muchísimos vecinos que producto de la gestión de morosidad, y por gestión de morosidad me refiero a todo ese proceso de comunicación que se hace con el vecino Ujú, para intentar gestionar el pago de la factura. Muchas de esas comunicaciones terminan en algún tipo de plan de pago, sin duda. Hay otros que la factura se traspapeló, muchas veces los valores son muy parecidos, entonces creen que la tienen paga y no la tienen paga, falló el claro. débito automático, sea cual sean los motivos. Ujú, Cuando una factura no es abonada a término, se inicia esta gestión de morosidad, que empiezan con este tipo de notificaciones que le avisa al vecino, usted debe tal o cual cantidad de dinero, y que en la recta final, cuando ya no hay ningún tipo de comunicación, ya se procede a las instancias más fehacientes, que la que te comentaba antes. claro. Entonces, separo la política, porque la verdad que nosotros en la cuestión política no solemos meternos, Ujú, sí me centro en nuestra gestión, y de nuevo, es llamativo que en un año aún no haya existido ningún tipo de comunicación, que no es así, pero imaginemos, ¿no?, que no existió ningún tipo de comunicación. Llama la atención que durante un año ninguna persona que esté consumiendo un bien y un servicio diga que en algún momento voy a preguntar qué va a pasar acá. claro, claro, Porque claro. estamos Bueno, hablando de un año, Moisés, ¿no? sí, No es menor, digamos. sí, tal cual. Y esto debo ser honesto, ustedes saben de mi posición con respecto a la prestadora del servicio en Tierra del Fuego, pero yo debo destacar la actitud porque me ha tocado en lo personal acercar por ahí en Río Grande, a Adolfo Daga, lo voy a nombrar porque la verdad que destaco su predisposición para resolver un montón de situaciones que, tal como vos la contabas, y por eso me llamó la atención y aprovecho para destacarlo, porque le hemos acercado y sí, le han presentado planes de pago, le han facilitado de alguna forma canales de comunicación, se ha resuelto un restablecimiento del servicio, etcétera. Es decir, hay herramientas, y me llama poderosamente la atención que hay herramientas que están para los usuarios y los consumidores, digamos, ¿no? Ahora, y me llamó la atención específicamente la virulencia con la que se trató el tema, digamos, porque es injusto también con algunos sectores, en este caso me parecía razonable preguntártelo, si vos ves algún tipo de animosidad con la empresa, que se ha ganado algunas cucardas, no cabe duda, pero que en este caso me parecía llamativo el asunto, porque una cantidad enorme de usuarios como describe el intendente de la ciudad de Tolwyn, ni más ni menos que el intendente de la ciudad, de una ciudad, de un número de estas características sin haberle preguntado a ustedes. ¿Hubo contactos del intendente con ustedes para previo a estas denuncias? Mira, Moisés, nosotros tenemos contacto permanente con todos los gobiernos, sean provinciales, sean municipales o Ujú, sean nacionales.
sabemos perfectamente el rol que tiene el servicio que nosotros prestamos, un Claro, rol sumamente importante, más aún en provincias donde la dependencia con la energía es total y absoluta, como el caso de Tierra del Fuego. claro. Por lo cual la respuesta es sí. Ahora, después, ¿qué tipo de uso se le puede dar o no a la información? Bueno, son cosas que nos exceden. No obstante, nosotros, Claro, sea por este caso o no sea por este caso, siempre nuestra postura es una puerta totalmente abierta con la política en todos sus niveles y nosotros nunca miramos al pasado en sentido revanchista ni mucho menos. Siempre estamos para trabajar. Hace 32 años que operamos en el país, Moisés, por lo cual te imaginarás que atravesamos gobiernos de todos los tipos, sí, tamaños y claro, colores políticos. sí, claro. Siempre nuestra predisposición fue a trabajar en pos de avanzar. De hecho, por ejemplo, con la provincia estamos, y ya lo hemos anunciado, hemos lanzado un programa de microcrédito con el Banco de Tierra del Fuego para acercar líneas de crédito blandas para los vecinos que tengan red de gas frente al domicilio y que no se estén conectando al gas natural. Esto es un claro ejemplo de lo que generan las conversaciones mancomunadas que tenemos con todos los gobiernos. Tal Y cual. mañana, pasado y el mes que viene, y cuando sea necesario, seguiremos hablando siempre con la misma transparencia y puertas abiertas que lo venimos haciendo siempre con todos los gobiernos, independientemente del color o la postura que representen. Después, Tal cual. cada uno Ujú. tomará las posturas y los protagonismos que quiera tomar. Nuestro rol es ser siempre neutros y siempre dispuestos a acompañar a la gestión que corresponda acompañar en los momentos de gobierno que haya que hacerlo. Porque en Totalmente. definitiva, Moisés, nosotros distribuimos gas natural, que es un recurso tremendamente esencial, no solo para la vivienda, sino para el comercio, para la industria. Es imposible pensar que una provincia se desarrolle sin energía. Y ahí Claro, nosotros tenemos un rol totalmente protagónico. sin dudas. Qué mejor si ese rol además se complementa con un diálogo con el sector público. Así que sí, lo hacemos y lo seguiremos haciendo sin ningún tipo de problema, independientemente de las olas que pasen de por medio. Totalmente. Por eso es tan importante, les cuento a nuestros oyentes de FM, nuestros canales digitales, está escuchando, toda la provincia está escuchando y viendo Rodrigo. Estamos con Rodrigo Espinosa, responsable de Camúsicas del Sur, en términos institucionales, la voz oficial, digamos, de la compañía, frente a este tipo de situaciones que se presentaron en nuestra provincia. Pero evidentemente, Rodrigo, y sin ánimo de generar mayores controversias, creo que hay una oportunidad de mejora allí en la comunicación. Evidentemente la comunicación está fallando, los vecinos no están sabiendo de alguna forma. ¿Crees que también es necesario revisar todo el circuito para que todos los vecinos de toda la provincia tengan en conocimiento cuáles son las herramientas disponibles, tanto las digitales como las no digitales, en las oficinas de Tolwyn, que por ahí creo que hay una mayor brecha digital de todos los usuarios? No todo el mundo tiene acceso a internet o a un mail, y el correo argentino que a veces, o el correo que elija la compañía, a veces no llega a los domicilios, porque ha tocado particulares casos en el que me dicen, che, mirá, la verdad que no me enteré, me cortaron el suministro, no vi el mail, no tuve notificación, no tengo cómo acercarme. ¿Es necesario por ahí reforzar esos aspectos, Rodrigo? Mira, somos una empresa formada por personas, por lo cual siempre estamos sujetos a algún error y a corregir lo que haya que corregir. Bien, Pero créeme, Moisés, que los procesos están aceitados, están medidos y están auditados. Y, por ejemplo, en este caso que hoy nos convoca a conversar, se ha llegado a decir que los cortes eran abruptos y sin previo aviso. bueno, Y yo en la crónica que te estoy relatando, el aviso existió. Entonces, no siempre el vecino que dice no leí, no escuché, no me llegó nada, realmente está diciendo que efectivamente no recibió nada. Si hay está que muy bien. mejorar, lo seguiremos haciendo. Pero de nuevo, si miramos la oficina virtual, que si querés es nuestro caballito de batalla entre todas las opciones que tenemos disponibles, es una propuesta que surge antes de la pandemia y menos mal que surgió porque realmente en pandemia permitió que muchos vecinos puedan contactarse con nosotros. Hoy tiene un grado de adopción totalmente voluntario que supera el 98%. Claro, Es decir, nadie obligó a nadie a gestionar de manera remota, pero hubo una enorme mayoría, 98%. Incluso, por ejemplo, Moisés, hay provincias como La Pampa que el 100% ya está digitalizado, claro. que son vecinos que dicen, yo no quiero perder tiempo, no quiero bajo el frío ir a una cola, no, yo lo puedo gestionar desde mi domicilio 24/7. Y hay una amplia mayoría que lo eligió. Seguramente ese 2% hoy no estemos pudiendo acercar esta herramienta o al menos encontrarle o que ellos comprendan el valor agregado que tiene la herramienta y, por ejemplo, hemos Claro, generado nuevas, como WhatsApp.
que es una herramienta Ahí está. sumamente universal, que rompe barreras, que evita tener que recordar un usuario y contraseña, y así lo seguiremos haciendo. No somos dueños de la verdad, seguiremos trabajando en generar nuevas y mejores herramientas. Y de nuevo, no quiero poner en tela de juicio la opinión de muchos vecinos, pero créeme que en muchos de esos casos el no recibí, el no me llegó, no es del todo cierto, porque de nuevo, Está todo bien. el proceso está atrasado. Sí, Moisés, claro. vos nos conocés, nos Sí, audita claro. el ente regulador del gas, por lo cual, créeme que ante cada proceso lo primero que hace el Enargas es, al vecino, ¿le cortaste? Sí, mostrame la notificación fehaciente. Acá está. Ok. Y en ese punto, Rodrigo, estamos hablando con Rodrigo Espinosa. Tengo una enorme, te imaginarás, enorme cantidad de mensajes. Voy a intentar ir complementando esto, si nos permitís, porque es un tema muy sensible. Y quiero que nos cuentes una pregunta que es recurrente. ¿Cómo pueden hacer aquellos vecinos que bajo el amparo, te acordás que el amparo judicial decía que no se podía retirar el medidor y muchas familias, pymes, industrias, creo que un universo más abocado a lo residencial ha acumulado deudas, porque como estaba en marcha el no corte de suministro y el no retiro de medidores, frente a la situación económica, la verdad que la gente elegía pagar otros servicios, poner más alimento en la mesa y generó una bola de nieve ahí. ¿Cuál es la sugerencia de ustedes? Acercarse, intentar refinanciar esas deudas, ahora tienen un acuerdo con un banco. ¿Cuál es el universo que ustedes todavía tienen en el sistema de todos aquellos que han acumulado estas deudas con Camus y Gas del Sur, Rodrigo? A ver, dos aspectos. El Ujú. primero, y creo que es importante resaltarlo, y lo hemos dicho también en el pasado, nunca las medidas de estas características judiciales son en beneficio del usuario, porque en algún momento eso se retrotrae, que es Claro. lo que le pasó a la provincia, y Ujú. para muchos usuarios que tomaron el ejercicio de no pagar, entre comillas, porque había una medida cautelar vigente, se le arma una pelota de nieve que después es muy difícil de sostener. Tal cual. De la misma manera que los planes de pago generalizados generan la misma problemática, porque en algún momento el usuario está pagando la factura corriente de lo que acaba de consumir más la Más cuota la del plan de cuota. pago. Por eso nosotros siempre estamos, primero, el que el vecino se comunique y segundo, intentar armar cosas a medida con la Claro. capacidad de pago que tenga el vecino, evitando esas pelotas de nieve, como digo yo, que generan la acumulación de planes de pago más deuda corriente. No obstante, si vos, Moisés, mirás, por ejemplo, hago foco en Río Grande, la Sí. distribución de usuarios es muy parecida, 32.000 en Río Grande, 28.000 en 28.000 Ushuaia, en pero Ushuaia. sí, más o menos, y Ujú. 2.100, 2.200 en Tolwyn. Pero si vos mirás para el caso de Río Grande, de los planes de pago que hoy tenemos en la calle, el 90% está pago. Es Mirá. decir, que tampoco el plan de pago generó atrasos. Ok. Están corriendo y la gente lo está pagando, y por eso, permitime también trasladarle el enorme esfuerzo que ha hecho la gente para poder regularizar. Sí, Y claro. eso no es menor y hay que destacarlo, porque cuando se interrumpe un proceso tarifario que está regulado por el Estado argentino, después será otra la discusión, que hasta incluso no nos compete a nosotros darla como distribuidores, nosotros acatamos el cuadro tarifario que nos aprueban, pero cuando se interrumpe ese proceso, como se interrumpió en la provincia, cuando en el resto de la Argentina está corriendo normalmente, en algún momento es un tremendo perjuicio para el usuario que Tal tiene cual. que honrar ese compromiso, y la verdad que en Tierra del Fuego se hizo y hoy no estamos viendo grandes problemas. La verdad, Moisés, Bien. de los planes de pago que están en la calle, Bien, el eso es bueno también, 90% ¿no? Es saludable, digamos. sí, 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 Sumamente absolutamente. saludable. Y por último, Rodrigo, y agradeciéndote siempre, ¿no? La comunicación, contás con este canal, vos sabés que nos conocemos y me animé justamente, ¿no? A exponer y a poner sobre relieve estas cuestiones para acercar al usuario un poco más a la compañía. Sabemos de la buena predisposición porque me consta. Y no es que, como muchos dicen, no, vos estás a favor, no, ni a favor ni en contra. Estamos a favor de los vecinos que tengan el suministro a precios justos, razonables, con calidad como corresponde en términos comerciales. Pero sí hay que destacar que, como lo dijimos aquí, no era el camino el amparo colectivo que generara deudas. Bueno, eso ya es contrafáctico, ya pasó, y es bueno que la gente se acerque a regularizar su situación. Y por último, te pregunto, Rodrigo, ¿el gobierno de la provincia ha iniciado algún proceso judicial con ustedes por la famosa controversia de los 48 millones de dólares en obras que no se habrían ejecutado por parte de la compañía? ¿El gobierno ha hecho alguna notificación hacia ustedes? ¿Hay conversaciones al respecto? ¿Qué nos podés decir?
En lo personal, no nos consta que nos hayan hecho alguna presentación al respecto. Ok, Y sí, permitime decir, sí, no hay deuda alguna impaga, ni mucho menos. Las obras de expansión de la red, en este caso, que es la discusión que giró en torno a esta cifra que vos mencionás, sí, que fueron ejecutadas por el gobierno, no importa si es tal provincial, cual. municipal, etcétera, cuando son transferidas a la compañía, primero son decisión de los ejecutivos hacerlas. Ok, Segundo, cuando son trasladadas a la compañía para operación y mantenimiento, porque nosotros tenemos que operar y mantener esa tal red, cual. son trasladadas a costo cero. Es decir, la empresa no gana dinero por transferirnos esas obras. Se transfieren a costo cero. Ok, Sí, por supuesto, la tenemos que operar y mantener porque es nuestra responsabilidad justamente garantizar que tal el cual. fluido pase en las condiciones que tiene que pasar. La realidad, Moisés, es que estos procesos donde los estados tienen que hacer más inversiones en expansión de red se dan de manera sine qua non cuando a nivel general se establecen políticas tarifarias de congelamiento de tarifas, que es lo que ocurrió en la gran mayoría de la historia de este tipo de compañías. Claro. 32 años de operación en el país, 20 con congelamientos tarifarios. Cuando la tarifa se congela se producen dos fenómenos. Primero, crece exponencialmente el consumo, porque como Claro. no hay una señal de precio, no hay un uso, a mí no me gusta usar la palabra racional, porque parece que los que no lo usan de tal Un manera lo uso usan de forma eficiente, racional, digamos, me gusta pero más. eficiente, sí, podría ser esa la palabra, se disparan los consumos Exacto, y no hay obra de infraestructura que corra al ritmo de esos consumos que lo pueda aguantar. Y en algún momento las infraestructuras quedan chicas, es decir, exacto. no hay capacidad para dar respuesta a una demanda creciente. Entonces son los estados los que tienen que salir a hacer esas horas de expansión. Ujú. Que de nuevo, a nosotros por normativa no nos obliga la ley a hacer esas horas de expansión. Pero La sí hacemos, dice, perdóname ahí, sí. 24065, reglamento de suministro, creo que lo conocemos bien y perfecto. Dice que debe haber una contraprestación en las obras que se le dan a la compañía, cualquiera sea los casos de suministro de cualquier servicio público. ¿Está bien? Efectivamente. Sí, se le hace una contraprestación al Ahí está. vecino beneficiario de esa obra, que es equivalente a metros cúbicos de gas que se descuentan en las sucesivas facturas, pero no al costo de la obra. La Ahí provincia, está. si decide invertir 200 millones, 1.000 millones o cero, en cualquiera de los dos casos, no tiene herramientas jurídicas y legales para reclamarle esos montos a la distribuidora, bajo ningún concepto. Bueno, por eso te lo pregunto, quiero ser honesto intelectualmente y decir cuál es la postura. Creo que ha generado también una enorme, y hasta el propio gobernador Gustavo Melella en una conferencia de prensa cuando presentaron el amparo, dijo que iba a judicializar este tipo de cosas, por eso te lo pregunto. Sabemos de la normativa, sabemos cuáles son los circuitos, pero además me parece que ahí hay una falta de diálogo evidente que es necesaria a través de los ministerios de energía, los interlocutores con las compañías, los municipios, para poder tener claridad, principalmente para el mal uso político o la especulación de cualquiera de las partes. Y me parece que ahí hay que aceitar un poco el circuito. ¿Qué decís, Rodrigo? Siempre estaremos dispuestos a hacerlo, Moisés. De nuevo, si vos me preguntás y pasás lista de el diálogo que tenemos, nosotros tenemos 370 localidades a cargo. Bien, Operamos en 7 provincias, desde La Plata, provincia de Buenos Aires, hasta Ushuaia, Tierra del Fuego. 370 localidades. Por lo tanto, 370 intendentes, 7 gobernadores, más todo el poder político nacional. tal cual. Interactuamos con todos y cada uno de ellos. Después, Bien, por supuesto, hay relaciones que generan una conversación mucho más fructífera o mucho más frecuente, más y hay fluida, otras que no es necesario. tal cual. Pero de nuevo conversamos con todo, y si hay que dialogar más, lo haremos. Siempre hemos tenido la misma postura, independientemente, reitero, del color político de turno. Nuestro rol no es hacer política, nuestro rol es prestar un servicio público esencial que nos fue concesionado por el Estado argentino Ujú. en condiciones de seguridad, de calidad y de continuidad, que es algo que nos llena de orgullo, y sobre todo en muchas provincias patagónicas donde el gas, salvo por cuestiones de fuerza mayor o accidentes, el gas no se corta y es un recurso seguro, sostenible y esperable por toda la ciudadanía, que sabe 24/7 que el gas lo va a tener en su hornalla. Rodrigo, contá con Radio Más Multimedia, nuestros canales digitales, para divulgar todo lo que creas necesario. Agendanos, póngannos en conocimiento cualquier comunicado. Nosotros, frente a este servicio particular, conociendo el sector, siendo actor en muchas oportunidades de audiencias públicas y demás, me parece que hay oportunidades allí para poder divulgar esta palabra, al cual agradecemos enormemente. Tengo una enorme cantidad de mensajes, pero creo que están en líneas generales la postura de la compañía, la visión que tienen,
y principalmente estas herramientas para los vecinos, que nuestro único interés es que el vecino se pueda acercar, tener este tipo de relaciones con una empresa que brinda un servicio vital para que no le falte a nadie, para que sea, como vos decís, un uso racional, responsable y eficiente de la energía en cualquiera de sus formas, y por eso te convocamos y te agradecemos enormemente, Rodrigo. No, por favor, agradecidos nosotros por este espacio, Moisés, y a disposición las veces que sea necesario. Dale, te vamos a estar molestando. Muchísimas gracias por estar. Así, Abrazo grande.